Buenas tardes a todas y todos. Soy Nicolás J. Vogt y les doy las gracias a Chile Actores y su Fundación Gestionarte por crear Hagamos el Humor, una instancia donde podremos conversar con comediantes y humoristas chilenas y chilenos. Hoy nos tomamos este maravilloso espacio para darle la bienvenida a la actriz Paola Troncoso. Paola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué bonita sorpresa esto de que quieran entrevistar también a la gente que hace humor. Me parece fantástico, así que muy contenta por esta invitación. No, por supuesto, y da la línea editorial de este programa no podía faltar. Tú has estado años en la televisión haciendo comedia y esta es una gran oportunidad para justamente ir a tus orígenes y ponernos al día en que estás ahora. Así que quería comenzar justamente con lo que había mencionado, que es la idea de los orígenes, porque lo que averigüé por ahí, que tú cuando eras muy pequeña te disfrazabas y cantabas para tu familia y hacías reír Sí, también a tus compañeros de curso. ¿Es real eso? sí, sí, la verdad que sí. Desde que tengo conciencia, en realidad quise ser actriz. Pero claro, la manera en la que yo lo expresaba esto con mi familia siempre fue con el humor. La parte como del drama lo hacía en mi privacidad, frente a un espejo, qué sé yo, porque a mí, yo amo el drama, me encanta. Y claro, sí, desde muy niña veía, no sé, algo en la televisión, un comercial, lo que fuera, y yo inmediatamente sacaba todas las fotos, subía mi pieza, me vestía como la persona que había salido en televisión, hacía mis monólogos, sí, siempre fui como bien histriónica. Y era mi manera como de alegrar a mi familia, en realidad. Yo lo veía como una terapia, en realidad, pero para ellos. Así es que siempre estuve, como te digo, desde muy chica con la noción de que eso era lo que quería hacer cuando tuviera ya que elegir mi profesión para el futuro. ¿Y recuerdas cuáles eran como estos referentes televisivos que veían, como de comerciales o programas televisivos? O sea, de todo, yo me acuerdo que de todo, lo que viera, un comercio, lo que fuera, una señora que entrevistaran en las noticias, bueno, Happening para mí fue mi referente, para mí el día domingo era hermoso porque veía el Happening, era lo único que me gustaba el día domingo. Eh, pero cualquier cosa que incluso cuando, no sé, se iba a comprar a la feria con mi mamá, y me observaba cómo era la señora que vendía, cómo ponía las manos, cómo ponía la boca, cómo miraba, y después se lo hacía mi mamá en la casa. O sea, para mí todo era motivo para ser observado y para ser representado, todo lo que viera. Y ya cuando creciste un poco más, ¿cuándo empezaste a ya aterrizar el concepto de la actuación y pensar, no, tengo que estudiar esto? La verdad que siempre, Siempre. pero cuando ya fue así como no, esto es lo que quiero hacer en mi vida fue cuando ya estaba un poquito más grande, no sé, séptimo básico, puede ser, o menos, y ya comenzaron a llevar horas de teatro al colegio. Nosotros teníamos un salón muy bonito, grande, un teatro muy lindo, en donde generalmente cada 2 meses o algo así se llevaban horas de teatro. Y recuerdo muy bien que la primera hora que vi, y yo dije, eso quiero para mi vida, fue La viuda de Pablaza. La Mónica Carrasco era la viuda Claro. y lo encontré maravilloso. De hecho, a mí siempre en el colegio me anotaban ahí como para hacer cosas en el escenario los días lunes cuando se hacían cosas en el colegio y yo participé en muy pocas. ¿Y sabes por qué? Porque yo sentía que mi amor por esto era tan grande que no estaba dispuesta a hacer algo en la que la mayoría de la gente, los niños en este caso, estuvieran conversando, no estuvieran prestando atención. O sea, decía, para mí esto es serio. Entonces, precisamente por lo mismo no participé tanto en el colegio como quizá mucha gente podría haber pensado. Para mí, o sea, de hecho la comedia, que una de las cosas que yo siempre a los chiquillos más jóvenes, cuando me escriben a veces por Instagram, que sé yo, que quieren estudiar teatro, que les gusta la comedia, yo lo primero que les digo, la comedia se respeta tanto como cualquier género del teatro. Porque la gente a veces piensa que hacer comedia es ponerse una nariz, hacer estupideces y con eso no. Yo para mí la comedia la respeto profundamente, por lo mismo mis personajes tienen vida, mis personajes sienten, viven, y lo que les, para mí lo gracioso no es el personaje, es lo que le pasa a este personaje. Entonces, siento que a veces la comedia es como muy, como vista muy como por debajo, y creo que es una disciplina bastante difícil. Hay muchos actores que se manejan muy bien en el drama, pero en comedia dan bote, Es porque no cierto. tienen esta visión, de, para mí por lo menos, de lo que es la comedia.
porque si lo vieran con la misma seriedad que hacen otro tipo de trabajo u otras géneros, se darían cuenta que no es tan difícil, pero hay que vivirlo. Si lo hacen de aquí para afuera, como un actor externo, claro que es difícil. ¿Y este respeto que mencionas por la comedia era compartido por tu familia? De lo de la comedia, perdón, que te escuché mal. Si el respeto que tú mencionabas que tenías por la comedia en ese entonces, ¿lo compartía tu familia? O sea, no, porque esto es distinto. O sea, para el espectador lo que quiere es reírse. Eh, pero para el actor, para quien ejecuta, ahí sí es importante tener este respeto, porque es como tú ejecutas este trabajo. Entonces, claro, para mi papá era, o sea, a ellos les encantaba porque encontraban que, bueno, son mis papás, pues pensaban que todo lo que yo hacía era maravilloso y todo, y sobre todo porque siempre en la comedia, siempre ponía un poquito también de verdad. Y creo que por eso quizás, sobre todo el personaje de Paola Rojas, de mamá de Miguelito, la gente le tiene tanto cariño porque no es solo reírse. Claro, hay muchas cosas que están exageradas, obviamente, porque estamos haciendo comedia para adultos, además, eh, pero tiene una vida. Entonces, cuando también tocamos esa fibra más sensible de la emoción, la gente se siente muy identificada. Yo creo que por eso la gente también quiere tanto el personaje. Y quizás por eso también, no sé, porque a mí yo siempre he dicho, yo soy una bendecida, a mí la gente me quiere mucho. Soy muy querida por la gente y yo creo que también porque quizás en cierto modo transmito el amor que le tengo a la profesión, el amor que le tengo, el respeto con el que enfrento un personaje, y que mucho de eso también son mis propias emociones que a veces las pongo al servicio. Eso mismo Quizás estaba eso, pensando. No, ¿Mm? dale, dale nomás. Quizás eso se transmite y por eso, como te digo, genero como tanta empatía en las personas. A mí me impresiona, mira, yo no soy mucho de las redes sociales, de hecho, que muy de vez en cuando subo algo a mi Instagram en este caso. Y claro, hay personas que trabajamos en televisión, que a veces, como estamos muy expuestas también, hay un sector que te ama y otro que no te puede ver, que te odia. Y suele pasar. Pero yo de verdad te digo, si alguna vez recibo comentarios mala onda, yo creo que me sobran dedos de la mano. La gente, y como que lo que yo hago es súper transversal. Le gusta un niño, le gusta un viejito, le gusta hasta rockeros me han parado en la calle, va, buena onda. Gente que tú decís, no creo que vean el programa, no creo que me vean a mí, o que sepan quién soy. Y la gente es muy, muy, muy cariñosa. ¿No? Y Y yo igual es encuentro una interesante. bendición. Claro, porque igual siento que es interesante que tú recién mencionabas el personaje de Paola Rojas, pero tú igual, como mencionaba al inicio, llevas mucho tiempo en televisión. Sí, Estuviste en un inicio en Mega, en Acompáñame. sí, o sea, Acompáñame, ese ¿se llama? fue Sí. el primer programa en el que trabajé fue el Acompáñeme y llevaba Ese, recién sí. 2 meses de egresada de la Escuela de Teatro. Yo para mí fue ya nada Súper más bien. extraordinario, porque yo cuando egresé dije, hoy voy a pasar a ser una más en la larga lista de actores cesantes de este país. Y ese, de hecho, fue el único casting que yo he hecho en mi vida. El único. Fui el único, nunca más hice un casting. Wow. Y claro, pues, fui con súper pocas expectativas. Mi mamá, que siempre fue como muy bruja conmigo, me decía, hija, anda, anda, yo sé que ese trabajo es tuyo. Y no es solamente eso que te dijeron, que era una cosa chiquitita lo que tenías que hacer. Me dijo, tú vas a hacer el humor con Daniel Muñoz en ese programa. Y para mí era, Mira, y wow. Y bueno, y así fue, pues. sí, po. Entonces, he sido bien bendecida, fíjate, en mi trabajo. Como te digo, fue la única, el único casting que hice en mi vida. De ahí fui pasando de programas en programa. Hubo un tiempo cortito que dejé de hacer televisión y ahora lo último, o sea, llevaba 17 años en pantalla sin descanso. Y yo creo que eso a mí ya me hace sentir tremendamente orgullosa, agradecida, porque creo que muy pocas personas que trabajamos en este medio podemos decir tuvimos 17 años en pantalla, Es haciendo cierto, miles de cosas. es cierto, y sobre todo más teniendo un hincapié más marcado en la comedia, que como tú dices, hay mucha gente que quizás la pasa por alto, pero ya 17 años más tirada a la comedia igual no deja de ser menor, po. Pienso, por ejemplo, que después de Acompáñeme, estuviste en Canal 13, en programas Sí, como Nada que ver con Chile,
Venga Sí, Conmigo me acuerdo una vez también. que apareciste con el malo. Y ahí te Sí, reencontraste con Daniel Muñoz, po. sí, sí. No, de hecho me reencontré primero con él en el Nada que ver con Chile. Ah, Ese buena, programa buena. era un programa que se daba semanal y era en vivo los días jueves. De hecho, yo fíjate que casi en todos los programas que he trabajado han sido en vivo. Y eso es una escuela Oh, sí, que te po. la encargo. O sea, el Acompáñame era en vivo. El Nada que ver con Chile era en vivo. Lo único que fue grabado fue el Happening. Eso yo me acuerdo que lo grabamos. ¿Y para qué decir? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, de compañía. O sea, todos Claro. los programas han sido en vivo. Y eso es una gran escuela. Gran, gran escuela. O sea, salir de la situación, del paso, el show continúa. Eso es una experiencia que te da para un gran aprendizaje enorme. Allá a veces llegaban actores que los invitábamos, por, no sé, por este día bien, invitamos a tal actor, y a veces cuando estaban atrás, sobre todo cuando hacíamos el muro, decían, ¿cómo lo hacen? O sea, era cambio de ropa, sale, entra tú, hoy, y todo, y a lo que viniera. O sea, si había cualquier error había que continuar. Yo, de hecho, por el tema de mi fibromialgia, un día me tuvieron que sacar en la mitad del programa en vivo, que me dieron unas convulsiones y todo, y yo salí y mis compañeros inmediatamente sabían cómo llenar mi espacio, quién tomaba mi personaje en 2 segundos. Entonces, creo que haber, como te digo, haber trabajado en programas en vivo fue una gran, gran escuela para mí. Aparte, igual pensaba que mencionaste lo mucho que te gustaba la tradición que había de alguna manera tras Happening con Ja, y tú terminaste apareciendo en la última temporada de Happening con Ja. Sí, sí, y fue muy Es igual es una bonito, bendición, creo. una gran, gran bendición. De hecho, fue también, como te digo, yo nunca hice un casting. Yo estaba haciendo una obra de teatro en ese momento. Y justamente una función la hicimos en un restaurante que tiene un teatrito que queda en Bellavista. Y recuerdo que en una función X, yo terminé, me fui a desmaquillar, a cambiar ropa, y el encargado de la sala me dice que Eduardo Rabani me estaba esperando. Y yo dije, ¿cómo Eduardo Rabani? Si yo no lo conozco, o sea, ¿cómo Eduardo Rabani? Entonces me dice, sí, él está esperando abajo, así, ya, apúrese, ya, yo me apuré, bajé y él estaba en una mesa. Fue muy, muy bonito él conmigo, muy amable. Y me dijo, bueno, me dijo Paola, me dijo, mucho gusto, señor. Yo, sí, 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 sé quién es usted, yo lo amo, no sé qué. Entonces me dice, acabo de ver tu obra, me dijo, tuvo palabras tan bonitas para mí y con tanto respeto y tanto cariño a mi trabajo. Y después de todas esas cosas hermosas que me dijo, me dice, bueno, pues te gustaría trabajar con nosotros en el café. Y fue así como que Qué no, mi bien, sueño. qué bien. Fue muy, muy, muy bonito. Fue como entrar por la puerta grande. Me sentí súper agradecida de eso y sobre todo agradecer a mi ser superior, no sé cómo lo llamarán ustedes, mi Dios, no sé, eh, que me dio esto, me dio un talento y que amo profundamente. Lo amo y lo respeto por sobre todas las cosas. Es interesante porque después de, como mencioné, estuviste en esta última temporada de Happening con Ja, después pasaste bastante directo a Morandé, en el mismo Sí, canal, mismo momento, y ahí ya tú de alguna manera empezaste, siento, como a formar una escuela. Como que mucha gente siento que recuerda con cariño Morandé, lo hace con el mismo cariño que en su momento se le tenía al Happening en el sentido de cómo reunía a las familias en un momento. sí, Era muy ritualesco el ver Morandé con compañía. Y quería un poco sí. volver a esos momentos, preguntarte cómo fueron para ti tus inicios en Morandé. Fueron súper bonitos. De partida, como te digo, también me llamaron para trabajar ahí. Eh, y lo que más me gustó, mira, es que yo viví cosas súper lindas en ese programa, en esa productora y todo. Pero si tú me dijeras algo así como que valorar, que destacar, en el que tú sientes que pudiste ser un aporte, sí, ¿sabes en qué? En que cuando yo entré a Morande con compañía, de hecho yo era la única actriz formal que entró. Primero estaba la Patita, la Pati Cofrera, la única mujer que había en ese momento. Y después entré yo, y como yo era más joven, estaba como más activa, y la Patita estaba más limitada por sus años, o sea, yo era mentolatum. Yo hacía 20.000 personajes, me hacía un programa diario, imagínate tú, y varios personajes en el día, era como que las hacía todas, las hacía todas.
Eh, y claro, cuando yo entré al programa, se hacía la comedia que a mí no me gusta, que la respeto, pero no es lo que a mí me gusta. Que es la comedia esa que te digo yo, más como la de la nariz, el payaso, el personaje como súper estereotipado. Entonces, claro, de cierto modo no me agradaba mucho del todo. Pero yo decía, esto va a empezar a cambiar, estoy segura. Y claro, cuando ya empecé a hacer la polilla, era esta niñita que sufría porque su papá la había abandonado, yo me acuerdo que la primera vez, al igual como lo hice en el Happening, la primera vez que yo me salí de texto y empecé a hablar una cuestión mucho más emocional y me saltaban las lágrimas con esta niñita que le faltaba a su papá, todos quedaron así como, o sea, ¿qué es esto? Estamos en un programa de humor, pero, uy, pero qué terrible lo que está contando, pobrecito. Y empezó a generar eso, porque después yo después remataba con una cosa graciosa, claramente, pero se dieron cuenta que la comedia no tiene que ser perdonando la expresión, un cagadero de risa todo el rato. Claro, Si al final nuestra vida también es comedia, todo lo que nos pasa en la vida, así como hay cosas que son terribles, pero cuántas cosas en el día nos pasan y que después nos reímos. Si la comedia es parte de la vida. Entonces, por eso que para mí es tan importante que los personajes tengan vida, tengan carne, no sean solo hueso. Y bueno, y eso para mí fue súper importante el darme cuenta que ellos también me dieron la opción, porque después no me dijeron así como, no, Paola, si este programa humor no lo hagáis más. No, al contrario, les gustó. Ay, Paola, ¿y podemos hacerlo la próxima semana y hacer esto? Sí, yo feliz. Entonces, lo otro, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer la mamá de Miguelito, cuando empezamos haciendo como escenas súper cortitas, porque esto fue creciendo de a poco, y todo en base a improvisaciones. Yo me acuerdo que al principio mi productor, con el que yo más trabajaba, nos llevaba muy bien, pero también peleábamos por tonteras, me decía, ay, Paola, que es complicado, porque yo le decía, ya, pero yo voy a usar tazas aquí, ¿dónde están las tazas? Pero, Pao, después te la... No, quiero las tazas ahora. ¿Pero para qué? Porque necesito saber cuánto me demoro en decir este texto, en dejar la taza aquí, porque ahí me voy a pegar un trago. Entonces, para ellos era como, perdonando la expresión, la era complicada, ¿me entendí? Era como, qué complicada. Hasta que se dieron cuenta de que eso hacía que mi actuación fuera mucho más orgánica, más real y que la gente se sentía identificada. Y eso generó que después los mismos productores, cuando a mí me tocaba ensayar, antes de que yo ensayara, decían, chiquillo, está la máquina de coser, está funcionando, está enchufada, porque va a enseñar la Paola. Y era como que comprendieron que es otro tipo de comedia también, al que ellos estaban acostumbrados, y que la cosa funciona y que la gente le gusta y que da buenos resultados. Entonces, yo creo que para mí, como lo más destacable de todo lo que viví, para mí fue eso, fíjate. Porque eso también hizo que otros actores también se sintieran con la confianza de decir, oye, chiquillos, que sabéis qué, que esta ropa no es la de mi personaje, no se vestiría así. Porque antes eso no existía. El productor te buscaba, te hacía el look, qué sé yo. Y yo desde que llegué, y gracias a Dios, pues yo te digo, yo me fui ganando como mi espacio de a poco y como el respeto de mis compañeros y de la producción, porque yo era súper preocupada. Entonces, yo le decía al productor, mira, ¿este personaje lo puedo vestir yo? Sí, pero es que yo tengo esta idea. Sí, pero mira, te voy a proponer algo, ¿te lo puedo mostrar? Sí. Y llegaba con un vestuario y decía, ay, sí, pues eso es. Entonces le decía, sí, pues porque yo sé cómo siente este personaje. Yo sé lo que se pondría, yo sé lo que no se pondría, ¿cachai? Entonces, como te digo, yo creo que eso es lo que más destaco de haber estado todos estos años en Morandé. encuentro súper interesante lo que mencionas de la carne y hueso de los personajes porque justamente yo creo que para muchas personas la polilla es de los personajes más inolvidables del panteón, por así decirlo, de Morandé. Y justamente quería preguntarte cómo nace, cuál fue la concepción de la polilla. ¿Qué nació primero? ¿Fue la voz? ¿Fue el look? ¿Fue alguna No, experiencia? ¿Fue algo que te mira, fue muy contaron? loco, porque resulta que yo siempre en mi casa, con juego, yo hablaba como esta niñita, porque no sé, jugando, pues. Y resulta que cuando yo estaba en el Happening, había una sección que se llamaba El Vestidor, que era una sección que hacía Beloni junto con unas chicas que eran vedette. Entonces era como el típico
a ver, como la típica situación de las escenas, por ejemplo, de Porcel, ¿cachai? Donde está el típico gallo así medio degeneré que se podía hacer antes esas Claro, cosas. Y las niñas eran como las que se vestían como niñas, se agachaban a mostrar los churrines, ¿cachai? Pero que eran vedettes, claramente, eran mujeres grandes. Bueno, entonces cuando yo vi esto, yo le dije a Jorge Pedrero, le dije, "Oye, don Jorge, ¿qué sabe? Lo que pasa es que yo quiero hacer una niñita de esa". Entonces me mira y me dice, ¿cómo? Y así, con poca ropa y todo. Le digo, no, pues le digo yo, no, pero yo quiero hacer una niñita de verdad. Entonces me dice, ¿cómo voy a hacerlo aquí? Sí, pues, pero que no haga lo que hace la otra niña, así que sea de verdad niñita. ¿En serio? Me dice, sí, pues. Ya me dijo, mira, la otra semana te voy a escribir un texto, o sea, te voy a incluir para que hagas algo. Ya, pues le dije. Bueno, llegó esa semana que teníamos que ensayar y todo para la grabación, y yo leí el texto y le dije, ay, me dice, ¿te gustó? Y yo le digo, es que no es más o menos lo que he pensado. Me dice, ¿pero qué has pensado tú? Le dije, a ver, mira, hagamos una cosa, ¿puedo adaptar el texto como yo lo veo? Ya, me dijo, dale, chiquitita, si yo confío en ti, él también era un amor conmigo. Ya, pues entonces lo adapté, ensayé según lo que yo pensaba que era el personaje y lo grabo. Y en esa misma grabación yo me arranqué con los tarros también, po. Y empecé a hablar de que, porque algo dijeron de un perrito, no me acuerdo, y empecé a hablar de los perritos, y los perritos que andan en la calle, que la gente les pega, y empecé así, y me empiezo, me corrían los mocos. Mira, había un silencio en el estudio. Lo único que sé cuando terminé de grabar, los camarógrafos estaban con los ojos con lágrimas, los productores quedaron así para adentro, y después como que se quedaron callados, y fue como qué bonito, así como que, y les encantó. Y claro, y ahí ya Jorge entendió cuál era la psicología de este personaje y ya empezó a escribir más de acuerdo a cómo era este personaje que yo le había presentado. Y ahí quedó la polilla, po. Y de hecho el nombre también se lo debo a Jorge Pedrero, porque antes de esta sección del vestidor se hacía La Pobla, y mucha gente la veía, yo creo. Y en La Pobla yo alcancé a salir solamente 2 veces porque después no lo hicieron más. Y esas dos ocasiones yo tenía un personaje que no tenía nombre, que era como la polola de Beloni. Entonces, Jorge Pedrero me dice, chiquitita, me dice, ¿cómo se va a llamar este personaje? Y le dije, uy, no sé, no lo he pensado. Dice, no, pues piénselo, es súper importante el nombre del personaje. Entonces le dije, ya voy a pensar, en realidad no tengo nada como visto, pero voy a pensar. Y la semana siguiente él me preguntó, me dice, ya, ¿le tiene nombre al personaje? Y le dije, no, no sé qué nombre ponerle. Entonces me dice, mire, hijita, me dice, el nombre del personaje es súper importante, porque yo, aunque ya no haga más el Espina, yo me voy a morir siendo la Espina. Y voy a quedar para generaciones como el Espina, no como Jorge Pedrero. Yo soy el Espina y me voy a morir como el Espina. Entonces me dice, súper importante el nombre. Entonces me dice, ya, yo le tengo uno. Y yo le digo, ¿cuál? Me dice, Polilla. Y yo, Polilla? ¿Por qué? Me dice, porque tú, me dice, eres una polilla para mí, me dice, porque tú, en tu día a día, pasas súper desapercibida, eres silenciosa, eres bajo perfil, me dice, pero a ti te prenden las luces y eres otra, me dice, las luces, tú amas las luces, me dice, y las polillas aman las luces, y me dijo, tú eres polilla. Así que bueno, él me bautizó como polilla, y como ese personaje lo alcancé a hacer 2 veces, y después continuó con este de la niñita que gustó mucho, entonces Jorge Pedrero me dijo, no, esta va a ser la polilla. Y toda la gente te va a recordar como la polillita a veces. Así que esa es la historia de esta niñita. ay, qué buena anécdota, qué buena anécdota. También estaba pensando que, claro, me hace mucho sentido este tema como de que las luces de alguna manera te daban vida desde el escenario, pero igual llega un punto en tu carrera que también estas luces las tuviste que de alguna manera compartir con la llegada de Hans Christian Malpartida, más conocido como Sí, Miguelito. Y mucha sí. gente le reconoce como dupla cómica. Y quería preguntarte también por esos orígenes, ¿cómo fue empezar a trabajar con Miguelito cuando él llegó a Morandé? O sea, al principio bueno, es que cuando llegó al Morandé, antes de ser Pablo y Miguelito, digamos, nos Claro, topábamos en ciertas escenas, cosas así, pero no teníamos como un trabajo como el que estábamos haciendo últimamente, en los últimos años.
Entonces, tanta interacción profesional no tenía con él, teníamos más interacción fuera. Pero cuando empezamos con el tema de hacer estas escenas cortitas de una mamá con un hijo, que todo esto, como te digo, era pura improvisación, eh, a mí me costaba un poco, porque Miguelito no tiene una escuela, Él viene Miguelito del tiene circo, po. claro, tiene una disciplina totalmente distinta a la que lleva un actor. Entonces, claro, de repente me da rabia, porque yo decía, pero ¿cómo están disciplinados? ¿Cómo no saben el texto? O cómo no cacha que si yo no le doy el pie, en vez de decirle manzana, le digo pera, es lo mismo y que tiene que continuar con el texto. O sea, había un montón de cosas que, claro, él no manejaba. Pero para mí ha sido de verdad tan bonito verlo crecer, porque ya sobre todo en los últimos años Miguel estaba actuando. Ya era un niño, sobre todo cuando se acurrucaba a mí y me contaba, no sé, una pena, que se había enamorado de una niña, o que era una actuación hermosa. O sea, yo de verdad me siento súper orgullosa de lo que él ha crecido como actor. Eh, Claramente hay muchas cosas que todavía hay que pulir, pero su crecimiento ha sido enorme, enorme. Y yo lo amo con mi corazón. Pensaba en estos primeros sketches que mencionabas y de que cómo eran improvisados. ¿Cómo era el trabajo previo? En el sentido de, tenían así como pies verbales, así como ya van a estar estos dos personajes en esta situación. Había como una escaleta. ¿Cómo era el trabajo de guión Mira, en ese lo que sentido? pasa es que cuando nosotros hacíamos el muro, eh, como había que hacer tanta cosa a la vez, o sea, eran entradas y salidas de todos nosotros. Entonces, claramente, pucha, yo creo que ningún guionista tiene cabeza para hacer uno o dos a la semana de eso. Entonces, había que aportar. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos era que nos reuníamos una vez a la semana o cada 2 semanas, todos los actores, con esta escenografía que simulaba un muro, en donde solo estaba nuestro productor sentado mirando esto con un cuadernito anotando. Entonces nosotros los actores íbamos a la sala de utilería, de vestuario, y traíamos todo lo que podíamos pensar que íbamos a necesitar y lo poníamos detrás de este panel. Y ahí partía la improvisación. O sea, yo no sé, pues, un compañero se ponía una peluca, salía, decía algo, después entraba el otro, decía, yo voy a hacer esto, ay, entraba, después, yo lo interrumpí, pero era ni siquiera poniéndose de acuerdo. Era un taller de teatro maravilloso donde la creatividad era la estrella y en donde no había que tenerle ni miedo ni al ridículo, ni sobre todo dejar que pase porque la idea era que el escenario no quedara solo. O sea, salía un compañero y alguno de nosotros tenía que salir. Y sin ponernos de acuerdo, era como solo reacción. Entonces ahí iban saliendo cosas tan entretenidas que ahí el productor anotaba. Ya, tal situación me gustó, tal, esta me gustó. Esta. Entonces después, en base a eso, se hacían libretos para este muro. Y en el caso de Paola Miguelito, un día con Miguelito estábamos, lo dejamos algo ya. Y no me acuerdo cuál fue la primera salida que hicimos, pero era una estupidez de un disfraz. Ya, ponte esta wea, así como que yo tenía que disfrazar. Ya. Entonces, ya, hicimos la cuestión. Y le gustó el producto. Entonces, pues, en los siguientes muros nos hacían escenas como cortitas de situaciones tontas, que entrábamos y salíamos. Y resulta que un día alguien vio en YouTube un video que se hizo viral en donde una mamá le enseñaba matemáticas a un niño y perdía la paciencia. Entonces el productor me dice, Pau, ¿y si hacemos algo así como que tú perdís la paciencia con... Ya, pues le dije ya. Entonces hicieron un pequeño texto de esta situación. Pero en el ensayo yo dije, no, acá tengo un personaje, acá esto puede ser potente. Entonces comencé con mi texto, el que ya estaba, y ahí entre medio empecé con que, ¡y el estuche! Y los lápices, ya perdiste el lápiz, mierda. Y ahí empezó todo el tema del estuche, del stiffing, de pásame el cuaderno en inglés, o el tema del diccionario. ¿Qué dice ahí, mierda? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y empezaron a salir todas estas cosas de esta mamá histérica, superada, que ya no soporta porque quedaron tremendamente flojo y encima no tiene nadie que la ayude porque sola, no tiene un peso, o sea,
Y ahí empezó a crecer este personaje y cada cosa que yo iba sacando en los ensayos, los libretistas decían, esto funciona y lo ponían y al siguiente texto también como muletillas mías. Y así fue creciendo esta Paola Rojas. ¿Y por qué Paola Rojas? Mantener La el verdad, nombre, cambiar el apellido. mira, yo algo que nunca estuve muy de acuerdo, yo siempre les decía a los chiquillos, pero ¿por qué? Si yo me llamo Paola, le ponen Paola al personaje. Ya, pero al final, para no discutir, ya déjenlo como Paola, pero cambiamos, pongamos un apellido, ya, Paola Rojas, Paola Rojas. Y ahí quedó como Paola Rojas. Pero, como te digo, sí, fue un proceso súper bonito la creación de este personaje. Siento que de a poquito fue naciendo en mí. Y lo que más rescato y valoro es que trabajé con una producción que respetó todo el tiempo mi visión del personaje porque había situaciones, por ejemplo, en las que en un libreto se veía una situación X y en otro libreto pasaba esto otro y yo decía, perdón, no, pues, pero es que no podemos hacer esto, porque Paola Rojas no sé, pues no es, por ejemplo, mentirosa, pero Pau, no importa si son capítulos unitarios, pero el personaje es uno solo, ¿cachai? Y ahí también, como te digo, respetaron mucho eso. Costó en un principio porque estaban acostumbrados a hacer otro tipo de humor, pero hasta que lo hicieron parte también de su manera de ver, por lo menos estos personajes. No, y sin lugar a dudas fue uno de las duplas y personajes más recordados, creo yo, del momento del muro. Y bueno, de hecho, igual volviendo un poco al tema del muro, quería preguntarte en qué momento pasó a ser el muro como una sección de Morandé allá a ser gran parte del programa, porque en su momento, no sé, mi papá me decía, él no veía Morandé, él veía el muro, pero tampoco era el Claro, nombre sí, po. oficial en sí. ¿En qué momento pasó esa mutación como de ya sketches más tradicionales con distintos personajes a ya tener este muro que sea como una especie como de como tú decías, como un taller creativo para que actores y comediantes desarrollen personajes? La verdad que fue, yo creo, así como que se fue dando paulatinamente. No hubo mucho que pensarlo en realidad. Como que en el camino, sobre todo la producción, se fue dando cuenta de los números, de que era muy aceptado por el público y que era mucho más visto que quizás otras secciones que estaban también dentro del programa. Y eso hizo que cada vez se fuera alargando más, hasta que prácticamente ya después Morandé con compañía era el muro solamente. Pero como te digo, fue algo paulatino, no fue algo que se conversó, oye, ¿qué piensas tú si ahora cambiamos y hacemos el muro? No, fue algo que se fue dando absolutamente como muy orgánico, muy paso a pasito, no con tanta planificación. Mira qué interesante. Y después, ya después del fin de Morandé, en el caso de lo que fue el programa Mi Barrio, ¿cómo eran como esas reuniones creativas para desarrollar los sketches que se veían ahí? ¿Eran similares a las de Morandé o...? Porque igual había Sí, muchos talentos similares. sí, la verdad es que sí, sí, habían reuniones, pero yo siempre sentí, y yo creo que muchos también, que estábamos dando como palos de ciego, como que esta transición que hubo entre lo que era Morandé con compañía y pasar después a una serie como Paola y Miguelito, fue una transición compleja, o sea, en muchos sentidos, más aún tomando en cuenta que el humor había cambiado absolutamente y que veníamos de un programa que, claro, había ya evolucionado un poco al llegar al muro, pero que, pero que básicamente era un humor que ya no se podía hacer. Entonces, en esa búsqueda de cómo hacemos humor ahora, nos equivocamos mucho intentando cosas. Ahora, claramente uno puede tener una opinión, puede tener una idea, pero los que deciden finalmente, final de cuentas en este tipo de cosas son los productores. Entonces, yo la verdad que siempre lo vi como un barco que está como que se hundir, hasta que se hundió. Se hundió. Pero bueno, las cosas sirven para aprender, para saber después cómo enfrentar nuevamente una situación como esa. Entonces, yo la verdad es que, mira, de hecho, como que si tú me preguntas, como que casi ni siquiera tengo muchos recuerdos del barrio. O sea, si tú me preguntas, es como fue un flash para mí.
tengo recuerdos de algunas cosas que hicimos, bueno, Pablo y Miguelito que lo sigamos haciendo y que en ese año incursionamos en el tema de que aparecía el padre de Miguelito y nuestra historia de amor en el colegio, que eso gustó mucho, era muy bonito, muy entretenido, vernos a nosotros como quinceañeros. Pero más que eso no tengo mucho recuerdo, porque fue un periodo muy corto, además. Duró muy poquito el programa. Pero Y de ahí, algún... ¿Mm? No, dale nomás, dale nomás. Y de ahí, bueno, pasamos al tema de hacer ya la serie de Pablo y Miguelito, Sí, eso que mismo iba a también costó mencionar. bastante. Sí, porque como tú me mencionas, fue una especie como de transición, pero igual el formato de Paola y Miguelito, que de hecho se llama Paola y Miguelito la serie, no deja de ser interesante porque ya era formato multicámara, la conexión con el público, por así decirlo, era muy distinta porque ya en Morandé y en mi barrio como que había un set, había un público, y aquí no. Y quería igual adentrarme un poco como al detrás de escena Paola y Miguelito porque ya estando los personajes preestablecidos y ustedes ya prácticamente como personificándolo muy rápidamente, ¿cómo era el trabajo de guión en esa serie? Bueno, el trabajo de guión se hacía entre varios guionistas, no era solo un guionista. De hecho, el tema del guión era complicado. O sea, se hablaba de una idea en un principio, de más o menos de qué se podía tratar el capítulo. Eso después lo desarrollaba un libretista o varios libretistas. Luego se leían estos libretos y de algunas ideas de uno y del otro libreto se formaba uno. Esto después pasaba a manos del productor creativo también. Iba a manos de Mega, Mega hacía correcciones, luego se devolvía, tenía que volver a... No, era un trabajo de verdad bien desgastado, sobre todo para los que estaban a cargo de eso. No era así como, oye, hicimos un libreto, leámoslo, no, está súper bien, oh, mira, arreglale este par de cosas y estamos. No, eran idas y vueltas de libreto desde Mega, la productora libretista, no sé, 10 veces se da vuelta el texto hasta que se llega al texto final. Wow. Entonces, sí, era bien desgastante esa parte del tema de creación de libreto. Yo creo Además, que hay... ¿Mm? no, es Dime. que pensaba que hubo un momento que eran el único programa de comedia en Chile, Paula y Sí, Miguelito. ¿Y cómo les pesaba eso a ustedes, tanto a guionistas, ustedes como los actores principales? Porque igual es una responsabilidad como lo mismo que mencionabas al inicio, como de el peso que hay que darle a la comedia. Ustedes eran un poco la comedia en la tele. sí, lo que pasa es que yo no, como que no comulgo con esa idea de que por ser el programa el único humor tenemos que ser espectaculares. No, yo creo que aunque hubiésemos sido uno de cuantos, o sea, para mí todos los trabajos, como todos los personajes, como si salgo 15 minutos en escena o salgo 2 horas, para mí es tan importante. O sea, para mí no hay diferencia. O sea, yo siempre trabajo para la gente que nos ve, para el público que nos sigue. Y soy así en todo sentido. Yo por lo mismo, por ejemplo, mucha gente pensará que yo hago miles de eventos y cosas. Yo no, te juro. De hecho, cuando hice un tiempo eventos con Miguelito, hacía uno al mes. Y no más. Aunque, oye, no nos faltaba donde nos llamaran. Pero no hacía más de uno al mes por varios motivos. Pero el principal era porque para mí es más importante estar con mis hijos. O sea, no, yo no transo trabajo, familia. O sea, mientras yo tenga para vivir tranquila, para ser millonaria, no me interesa. O sea, no, yo creo que la vida es mucho más que eso también. Y lo otro porque yo sé que hay actores o humoristas y que como que mientras hagan un show les da lo mismo dónde, eh, si tienen el mejor vestuario o no. Yo sí no, yo soy demasiado autocrítica, soy demasiado perfeccionista, pero sobre todo porque siento que hay un respeto hacia el público, que eso no se puede perder. O sea, yo no puedo pararme en el escenario a hacer un espectáculo que me preparé el fin de semana porque no tengo tiempo, porque ya el otro tengo que ir, y irme con la idea que me va a ir la raja porque la gente me quiere. No, no, o sea, no basta solo con que yo me pare en el escenario y porque la gente me quiera, ya hago un espectáculo. No, yo creo que, por eso te digo, para mí este trabajo lo respeto mucho. Siento un profundo amor por el teatro y sobre todo un profundo respeto por la gente que va, que te va a ver, que paga su entrada para escucharte, para verte. Entonces tú no puedes salir con una peluca permasada
o no alcanzaste, no sé, a planchar tu vestuario. Cosas que yo he visto en otros escenarios. Yo digo, pero ¿por qué? Esto para mí es una falta de respeto para las personas. En no amar tu profesión, no cuidarla, no quererla. Justamente pensaba en base a todo lo que dijiste, en estos shows en vivo que hicieron después con Miguelito. ¿Cómo era el feedback del público ya? Porque ya no era como el público que iba a Mega, así que iba a los estudios, No, ya. maravilloso, era muy bonito. Por eso te digo, nosotros hacíamos uno al mes y yo quedaba feliz, teníamos una producción chiquitita, pero muy bien cuidadita. La historia era redondita, la gente no esperaba, la gente, y después casi teníamos que salir con guardia y todo, porque la gente no esperaba afuera, de los casinos y todo eso. Entonces para mí fue una linda experiencia haber hecho eso, no, no me sentí así como hoy cumpliendo, que yo si voy a ir a cumplir algo, mejor no hago nada. Yo siempre le digo a mis hijos, si uno va a hacer algo, lo hace con amor o mejor no hacemos nada. O se pone lo mejor de uno o mejor no hacemos nada. Entonces en esto no, era todo como yo pensaba que tenía que ser. O sea, muy redondito el libreto, estaba muy bien actuado, estaba con una escenografía chiquitita, pero súper que no se necesitaba más, era lo que tenía que ser. Y la gente nos recibía con mucho cariño, con mucho cariño. Y a la salida también, ¿no? Maravilloso, fue muy bonita experiencia. Porque igual no deja de ser interesante el hecho de, tú vienes del teatro, después estás mucho tiempo en la televisión y estos eventos es un poco como volver de alguna manera a la dinámica teatral luego de algo ya planteado en televisión. ¿Cómo era eso para hacer, cómo vivías el hecho de hacer como tus rutinas un público ya más masivos que te iban a ver? Porque como tú bien dices, no porque alguien te pague la entrada uno se tiene que confiar. ¿Eras más exigente en vivo o eras más exigente en la tele? ¿Cómo eras en ese Y la sentido? verdad, mi amor, si tú le preguntas a la gente con la que yo he trabajado, te va a decir que soy exigente siempre. Al principio me dicen que soy complicada, pero como tan detallista y todo, pero después lo entienden, porque se dan cuenta que no lo hago por una cosa de, ¿cómo explicar? Como de, por ser hueviana, no, no, no es eso. O sea, ay, ¿cómo explicarte? Yo siento ¿y por qué después se dan cuenta de eso? Porque, por ejemplo, yo, si tengo que actuar con alguien, ¿ya? Con un actor, con una actriz, yo quiero que esa persona sea espectacular, que tenga un talento maravilloso, porque creo que eso es pensar en el producto final y en la gente, porque hay colegas eh, que mientras menos nivel tenga que lo acompaña, mejor, porque me luzco. ¿Me entiendes? Porque ahora entonces se van a fijar en mí, porque él no tiene mucho talento. Entonces, no, para mí eso es mediocridad. O sea, yo creo que mientras más bacán sea tu compañero y que tú tengas que incluso superarte, mejor es el producto que le vas a dar al público. Para mí eso es lo primordial, no el lucimiento personal, el producto. Porque si quieres hacer un lucimiento personal, haz una cosa sola, haz un stand-up, un unipersonal, un monólogo, lo que quieras. Pero cuando trabajas en equipo, hay que trabajar en equipo, en todo sentido. Entonces, por eso te digo, aparte que ya estoy más vieja, tengo mis mañas, pero en general yo siempre he sido súper preocupada de que todos, a ver, que si hay algún error, sea porque chuta, ya cometimos este error, pero que no sea por despreocupación, que no sea porque me dio lo mismo, que no sea porque, ay, pongámosle una cortina amarilla más, y que la verde ya que no hay, no, ponle la amarilla nomás. No, ¿me explico? No, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque igual se nota Vieja mucho mierda, vieja mierda. que se nota mucho que eres una actriz que está muy preocupada como tanto de dirección de arte, como lo De que se le llama todo, me también así como la, preocupa la todo. utilería. Eso está bien interesante y por lo mismo no hago más que preguntarme ya habiendo estado prácticamente casi 2 décadas en televisión, ¿qué te gustaría hacer ahora? En televisión, En no cualquier sé. medio, Es que, cualquier ¿sabes lo que medio. pasa? Que yo estoy en una etapa de mi vida bien como de cambio, ¿ah? O sea, si tú me preguntas ahora qué me gustaría hacer en televisión como actriz, no sé. Si me preguntas qué quiero hacer en televisión,
me gustaría hacer un programa, por ejemplo. Me encantaría hacer Ya, un programa. eh, mm, Mira, por ejemplo, el tema de todas las cosas que yo hago en mi casa, yo nunca le había mostrado a la gente, solamente contaba. Oh, no sé, que me operaron el hombro porque me hice tirar todos los nervios, no sé qué, los músculos, porque yo hago muchas cosas. Y un día dije, oye, la gente no sabe qué cosas hago, les voy a mostrar porque hay gente que quizás tiene ganas de hacer cosas y no se atreven o no tienen nadie que los impulse, que les diga, ya, vamos, si se puede. Y me puse a mostrar cómo yo estaba fabricando mi invernadero. Y resulta que, oye, fue un revuelo la cuestión, po. Yo nunca pensé, me hicieron nota en el diario, la gente le encantó, están pendientes de cómo iba avanzando. De hecho, ahora lo tengo stand-by, o sea, stand-by estos días, pero están pendientes de cómo avanzo y todo, verme trabajar con herramientas, la gente quedó así como, wow. Y te juro que me encantaría hacer un programa, por ejemplo, donde mostrarle a las mujeres y hombres, no solo a las mujeres, que de repente hay cosas súper fáciles de hacer y que uno se complica. Entonces, en el fondo, como mostrarle a mujeres, a hombres, que cómo se llama, que a veces es súper fácil hacer cosas y uno dice, chuta, ¿cómo lo hago? Para eso necesito un maestro, qué sé yo, porque así como hay mujeres que no saben hacer cosas con herramientas, hay hombres que tampoco. es cierto. Entonces, pero a veces fíjate que tienen las ganas. A mí me ha escrito gente, me dice, uy, qué ganas de saber usar la sierra, uy, qué bueno, Paulita, yo no sé, me dan miedo los martillos, o X cosa. Entonces yo digo, sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que cuando uno trabaja en un programa, ya sea de humor o de lo que sea, yo no lo veo como una simple pega. Yo siento que uno debe ser un aporte. O sea, si yo voy a estar en televisión, quiero ser un aporte. No quiero ir a llenar espacios, no quiero ir a sentarme a solo conversar, no. Tienes un aporte y si esto sirve para que mucha gente que quizás tiene ganas de hacer cosas, pero no se atreve, sí lo haga, yo creo que eso ya es un aporte, ¿cachai? El decir, tú puedes, oye, no sé, se me echó a perder, chuta, la llave en la mano y no sé cómo arreglarla, yo te enseño, ¿cachai? Si no está complicado. Entonces, ese tipo de cosas me gusta a mí, que pudiera yo servir para algo, ¿cachai? Bueno, y lo otro es que eso no significa que no quiero volver a actuar, yo amo actuar, no hay duda de eso, pero voy a seguir practicando lo que he hecho siempre, que es que si a mí me ofrecen un trabajo, y independiente de la remuneración, que puede ser maravillosa, y yo digo, mi corazón vibra con esto, soy feliz, ahí lo tomo, si no, no. Yo creo que lo principal para uno estar bien y estar contenta en tu vida en general es, es hacer con lo que tu corazón resuena. No, no por cumplir, no porque solo necesito la pega, porque cuando uno hace eso, que al final como que genera más necesidad. Bueno, esto da parto más el tema, pero precisamente por lo mismo te quería contar, yo ahora estoy estudiando y estoy muy feliz. Estoy muy contenta porque siento que era algo que tenía al debe durante muchos años. Siempre pensé en algún momento estudiar algo, como te acabo de decir, para hacer un aporte para los demás, no solo un beneficio para mí. Y estoy estudiando psicología transpersonal y me tiene Wow. muy, muy contenta, muy feliz porque, o sea, de partida voy a hacer algo que con lo que mi corazón resuena enormemente. Va a ser un bien para mí profundo. Y con ese bien que me voy a hacer a mí misma, voy a tener todas las herramientas que yo puedo necesitar para poder acompañar a las personas que están en crisis o que simplemente no entienden por qué están aquí, cuál es su misión de vida o están perdidos. El ayudar a acompañar a una persona en ese proceso de autoconocimiento a mí me llena de alegría, me llena mi alma, así como actuar, estar frente a un foco y actuar, así mismo me llena eso. Entonces, estoy contenta, siento que quizás voy a poder ayudar a muchas personas. De hecho, yo cuando hago live, que a veces hablo acerca de la fibromialgia, de cómo podemos estar mejor,
la gente me escucha, la gente me escucha, me hace preguntas. em, ¿Cómo explicarte? Es como si yo sintiera que esto es lo que tenía que hacer, ¿entiendes? Estudiar esto ahora. Que me siento como que se lo debo a las personas que me siguen, que me tienen cariño, ¿cómo yo retribuyo eso? Qué No, interesante, no. sí, porque es una conexión muy distinta con las personas porque tú a través de televisión puedes estar como conectando con alguien que tú no ves, pero ya lo que tú estás diciendo algo mucho más, de alguna manera decirlo, más íntimo, de alguna manera. Que Exacto, sí. es un camino muy interesante, muy, muy interesante. Sí, o Y sea, para mí ser terapeuta, egresar como terapeuta, y aparte que estoy muy contenta porque estoy estudiando, mira, no sé si en una de las mejores o en la mejor escuela española de desarrollo transpersonal, eh, siento que voy a tener unas herramientas maravillosas para poder, bueno, y aparte, mira, eso es lo que a mí más me gusta de esta carrera, porque en esta carrera, como psicólogo transpersonal, creo que a diferencia de la psicología tradicional, que tiene varias diferencias, pero una de las cosas que a mí más me gusta es que primero como en este caso yo, como Paola, me tengo que vaciar completa, tengo que ir a mis dolores más profundos, trabajar en mí profundamente, autoindagarme. Entonces es un trabajo personal que primero tienes que hacer por ti mismo, que eso claramente, una vez que tú lo pasas, tienes absolutamente más empatía y más conocimientos de cómo ayudar a una persona que está pasando por eso mismo que tú acabas de pasar. No es solamente que lo voy a ayudar dándole conocimientos de cómo reaccionar frente a esta situación, no reaccione, sino que responda, que esa persona responda, no que reaccione, que hablarle del conductismo. No, no, esto va más allá, por eso es transpersonal, va más allá de lo que es nuestro ego pequeño, unitario, dividido, que identificamos solamente con nuestra mente, nuestras emociones. Somos mucho más que eso. Entonces, por eso yo estoy cada día más enamorada de la carrera y espero algún día poder ayudar a la mayor cantidad de personas que necesiten una compañía para atravesar procesos dolorosos, ya sea de duelos, de crisis existenciales, como tú quieras llamar. no, no De me hecho, me cabe duda que encantaría, así será. de hecho, me encantaría en algún momento, pero eso ya son palabras mayores, no sé si pensar en una fundación, no sé en realidad cómo la palabra, pero me encantaría hacer algo para poder ayudar a las personas a un buen morir, que tengan un buen morir. Eh, Acompañar no solo a la persona que va a fallecer, que está haciendo este tránsito tan importante, sino que también ayudar a la familia a vivir este duelo, a aceptarlo. Si al final de cuentas lo que nos hace sufrir a los seres humanos es la no aceptación de la realidad, sea cual sea. Sea que nos quedamos sin trabajo, sea que nuestra relación de pareja se terminó, sea que me enfermé, que se enfermó mi papá, que, lo que sea, lo que nos causa sufrimiento es nuestra resistencia a las cosas que suceden y no podemos evitarlas porque vivimos en un mundo, en un sistema que es cambiante, que está generalmente constantemente en cambio, que hay vida y hay muerte y todo eso es parte de la vida. Entonces, esa resistencia es es lo que nos hace quedarnos en el sufrimiento, que no es el dolor se siente una vez. Siento dolor, me dio pena esto, pero el sufrimiento es cuando te quedas pegado en ese dolor. Y ahí es donde es la mente la que te hace quedarte pegado en eso. Entonces, ¡ay! Me encanta, Wow. perdón, parece que me, me, me explayé demasiado. No, Pero está súper bien. De hecho, estaría como muy interesante más adelante quizás tener un episodio de este tipo, pero lamentablemente, hablando de muertes dignas, hay que darle muerte digna a este episodio porque ya estábamos como al borde del tiempo. Y nuevamente, Paola, quería agradecerte por estar acá. Fue una muy, muy buena conversación y espero que así gracias, como estás en un plan de ayudar a muchas personas, yo creo que esta misma conversación, quienes la escuchan, le pueden ayudar a muchas personas que estén en caminos creativos distintos, que netamente quieran saber de ti. Así que, y a la ya vez, está. bueno,
yo quería agradecerle a Chile Actores y a la Fundación Gestionarte por permitirme una vez más conducir Hagamos el Humor. Y a la vez a ti que estás escuchando esto en tu casa, ya sea en YouTube, en Spotify, en Facebook, en el lado que quieras. Gracias nuevamente, Paola, y gracias a ustedes, queridos espectadores y auditores. Que estén bien. Adiós. Gracias a todos, se pasaron. Un besito y un abrazo enorme para todos, todos, todos. Gracias. Un lindo, te pasaste. Chao, chao. Chao.